Hola, en este video aprenderemos qué es la lectura. Hay muchas definiciones de qué es leer. Algunas son muy ambiguas, por ejemplo, cuando nos dicen que la lectura es un constructo social. Otras definiciones confunden la lectura y la comprensión lectora, como cuando nos dicen que leer es construir significados. Si bien es cierto que el propósito de leer es comprender, se omite un elemento importante de la lectura que es aprender el código. Por todo esto, necesitamos una definición clara y completa de lo que significa leer. Esta definición enfatiza dos aspectos: la comprensión y la decodificación, como lo dice Stanislas Dehaene en su libro El cerebro lector. Al leer se activan una gran cantidad de circuitos neuronales y regiones concretas del cerebro que nos permiten traducir las palabras escritas al lenguaje hablado. Aunque leamos en silencio, convertimos las letras escritas en palabras que decimos en nuestra mente. Haga el intento de leer el texto en la pantalla sin decir las palabras en su mente. Es imposible, pero cuando lo hacemos rápido y sin esfuerzo, no nos damos cuenta. Nuestra meta final son lectores que comprenden y disfrutan la lectura, pero no podemos empezar por el final. Para alcanzar esta meta se necesitan varios pasos. Primero, identificar las palabras escritas o reconocer las palabras. Segundo, coordinadamente identificar palabras y darle sentido para que la lectura sea fluida. Tercero, construir significados a partir del texto y de nuestros conocimientos previos. El proceso de leer es interactivo. Vamos traduciendo las palabras escritas, les damos significado y construimos un sentido nuevo al combinar lo que ya sabíamos y lo que acabamos de leer. Para facilitar la comprensión de los muchos elementos que participan en la lectura comprensiva, usaremos la imagen de una cuerda que ideó la doctora Hollis Carbrook. Imagine una cuerda que se forma con muchos hilos. Esa cuerda puede dividirse en dos partes: una trenza para reconocer las palabras escritas y una cuerda más delgada para comprender el lenguaje. Primero veamos qué necesitan saber los niños para reconocer las palabras. Aquí tenemos 3 hebras. La primera es la habilidad para percibir y manipular los sonidos que forman las palabras. La llamamos conciencia fonológica. Por ejemplo, si yo digo casa, ¿cuántas sílabas hay en la palabra casa? 2. Casa. ¿Cuántos sonidos hay en la palabra casa? 4. K, A, S, A. Aprenderemos más sobre esta habilidad en otros videos. ¿Se dio cuenta que en el primer sonido de casa suena igual que la letra K, pero se escribe con la letra C? Esto sucede porque algunos sonidos se pueden representar con varias letras. Algunas letras tienen varios sonidos. Por ejemplo, la letra C a veces suena como la letra K, como en casa, y a veces suena como la letra S, como en Cecilia. Esto sucede porque algunos sonidos se pueden representar con varias letras. Algunas letras tienen varios sonidos. El segundo hilo para reconocer las palabras es la decodificación. Gracias al conocimiento del alfabeto, los niños necesitan conocer todos los nombres, sonidos y formas de todas las letras. Para ayudarles a aprenderlos, vea los siguientes videos. Es muy difícil leer una palabra formada por letras que no conocemos. Para este ejemplo, pediremos prestadas las letras del alfabeto ruso, pero no escribiremos ni leeremos en ese idioma, solamente usaremos letras de los sonidos del alfabeto ruso, que representan sonidos similares a los sonidos del español. Trate de leer el texto en pantalla. Recuerde que está escrito en español, pero utilizando las letras del alfabeto ruso. Es muy difícil, aun si se usa como apoyo una imagen relacionada con la oración. Tal vez usted pueda adivinar qué tiene que ver con leer, pero difícilmente sabrá que la oración dice exactamente yo leo. Usted no necesita hablar y entender el idioma ruso para entender esta oración. De hecho, confundiría a un hablante ruso porque no está escrita en ese idioma, sino solamente usando su alfabeto. El hablante ruso podría decodificar la oración, pero no entendería su significado si no habla español.
Decodificar es leer las palabras convirtiendo sus letras en sonidos. Así que para decodificar esta frase, solo necesita conocer las letras y los sonidos que cada una representa. Para entenderla, necesita hablar español. La primera letra, que se asemeja a una E mayúscula con diéresis, se pronuncia similar a los sonidos de la palabra yo. ¿Puede usted inferir cuáles son los sonidos de las otras 3 letras? Aunque escribí esa oración en español, usé un alfabeto que la mayoría de nosotros no conoce, y por eso, aunque todos hablamos y entendamos el español, no nos es posible decodificarla. Hablar y entender nuestro idioma no es suficiente si no conocemos qué sonidos representa cada letra. Cuando nos explican explícitamente qué sonidos representan esas letras, podemos decodificarla y después usar el lenguaje para entenderla. Por supuesto, saber los sonidos y las letras del alfabeto no es suficiente para leer y escribir un idioma. Para saciar su curiosidad, en ruso la oración yo leo no se escribe de la manera en que mostramos aquí. Recuerde, para nuestro ejemplo, conservamos el idioma español y pedimos prestadas las letras de su alfabeto. Esta es la forma en que se escribe yo leo en el idioma ruso. Los que no hablamos ruso no la entendemos, pero tampoco la podemos decodificar. Como no sabemos cómo suena cada una de sus letras, no solo no entendemos lo que dice la oración, tampoco la podemos leer en voz alta. Para nosotros solamente parece un grupo de garabatos. Así se sienten los niños que no saben leer. A medida que los niños asocian cada letra con su sonido, logran leer y escribir palabras con esas letras. Por eso, si las primeras letras que enseñó son la M y las vocales, los niños leen y escriben mi mamá me ama, amo a mamá y otras similares. Para saber más sobre cómo ayudarlos a decodificar palabras, vea este video. La práctica diaria de la lectura de las palabras hace que la lectura se vuelva automática, es decir, que se reconoce visualmente las palabras. Y esto lleva a leer con fluidez. Para profundizar más sobre la fluidez, vea este video. La capacidad de reconocer automáticamente una palabra en vez de cada sonido de forma independiente es el último de los 3 elementos que forman la trenza del reconocimiento de las palabras. Para ese momento, el buen lector reconoce las palabras incluso si tienen un error. Lea la palabra en pantalla. Leer. Los 3 hilos se entrelazan. Si hace falta uno, no hay trenza y la cuerda será débil. La buena noticia es que la práctica frecuente facilita el reconocimiento automático de las palabras. Lea lo que dice la pantalla. Esta vez la palabra está escrita en español y con el alfabeto español. Podemos decir abigarrar, pero ¿podemos comprender su significado? Esta vez una imagen sí podría ayudarnos. Reconocer las palabras no es suficiente, necesitamos conocer su significado, necesitamos saber cómo usar el lenguaje. A diferencia de la trenza del reconocimiento de palabras, las habilidades de comprensión del lenguaje se aprenden desde antes de ir a la escuela y continúan desarrollándose durante la trayectoria escolar hasta convertirnos en lectores independientes y estratégicos. Para llegar a ese nivel, es necesario realizar una enseñanza explícita y una práctica intencionada. El camino a la lectura empieza cuando aprendemos a hablar y escuchar, pero no termina allí. La oralidad es solo una de las hebras en la cuerda de la comprensión del lenguaje. Hemos hecho un video para padres dándoles orientaciones sobre cómo hablar con los niños. Véalo y reflexione cómo aplicar estas sugerencias en su aula. La riqueza del lenguaje depende de la cantidad de palabras que conocemos y qué tan bien las conocemos. Los maestros enseñamos nuevas palabras y también estrategias para comprender nuevas palabras. Para conocer más acerca de estas estrategias, vea este video. Vocabulario. ¿Qué significa esta palabra? Los niños necesitan estar familiarizados con los libros y otros materiales escritos. Sabemos que no todos los niños tienen el privilegio de contar con libros en su casa. Por eso, los ponemos en contacto con nuestros conceptos fundamentales como ¿por dónde se empieza a leer?
¿Cuáles son las partes de un libro? Vea este video, donde mostramos cómo hablar de las partes de un libro y cómo usarlo. En este otro video conozca sobre los distintos tipos de texto que usamos para enseñar a leer. La información nueva que adquirimos al leer interactúa con los saberes ya adquiridos y formamos nuestro conocimiento. Mientras más información tenemos almacenada, nos convertimos en mejores lectores porque podemos interpretar e integrar mejor los conocimientos. Necesitamos conocimientos previos para interpretar lo que leemos. Por ejemplo, para preparar esta receta, no solo necesitamos saber el significado de las palabras, sino tener experiencias previas degustando ese platillo para saber cuál es la consistencia deseada para una babarúa. Al leer necesitamos usar nuestra inteligencia y razonamiento. Usamos estrategias para comprender y para revisar nuestra comprensión, es decir, para entender lo que leemos, para darnos cuenta cuando no entendimos y para resolver ese problema. En este video, Estrategias para mejorar la comprensión de lectura, conoceremos más sobre la comprensión lectora y sus estrategias. Leer es un proceso complejo e interactivo. Si nos faltan elementos, nuestra cuerda se hace frágil. Como maestros, debemos asegurarnos de brindar a los estudiantes todas las habilidades para garantizar lectores y escritores competentes.